se defiende. Sanidad no se vende, se defiende. Bueno, buenos días. El sábado estaba preocupado de decir, bueno, ¿qué voy a explicar el lunes que no haya explicado el sábado? Pero no, resulta que pasan un montón de cosas. Y la primera cosa que ha pasado es que me ha saltado el móvil de tantas fotografías, vídeos, mensajes de las movilizaciones de este sábado en todo el estado. Como mínimo, y sé que esto luego lo transmitimos a todo el estado, pero como mínimo nos consta que estuvieron en movilización Tarragona, Almansa, Cáceres, Conil, Montijo, Navalmoral, Huesca, Zaragoza con más de 2.000 personas, Córdoba, Málaga, Rota, Valencia con más de 3.000 personas, Elda, Petrel, Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Sueca, Puente Genil, La Laguna, Palma de Mallorca, Salamanca, Pola de Lena al lado de Oviedo, Jaén, Navalmoral, Talavera, Bilbao con más de 10.000 personas, San Sebastián, Pamplona, Jaén y una enorme manifestación en Madrid hasta que me saltó el teléfono, ya no cabía más. Bueno, aquellos que se pensaban que estábamos muertos lo llevan claro. El movimiento está en pie y se ha hecho escuchar en todo el estado. Y el engaño del IPC medio cada vez cuela menos. Y vemos algún resultado, porque otra cosa que ha pasado es que ayer hubo elecciones en Castilla y León. Unas elecciones donde el señor Pedro Sánchez salió explicando que había hecho la mayor subida de las pensiones con una considerable desvergüenza. Porque no hay peor mentira que las medias verdades. Es verdad que subió mucho, pero subió mucho menos que la inflación. Y en realidad, respecto a nuestra capacidad adquisitiva, ha sido la mayor bajada en el poder adquisitivo de las pensiones de los últimos 30 años. Y claro, se piensan que la gente es tonta. ¿Y qué ha ocurrido? En Castilla y León apenas ha votado un 63% de la gente. De hecho, quiere decir que de cada 4 castellanos leoneses, de cada 10, 4 han decidido no ir a votar. Hay un desgaste manifiesto de las instituciones. La gente nos empezamos a cansar de que digan una cosa y hagan la contraria. Pero además hay más peligros, porque también en esas elecciones ha habido una enorme subida de la extrema derecha. Y esto es algo que nos debería preocupar a todos y que tiene que ver con la pérdida de legitimidad de las estructuras políticas. Porque claro, frente a estas situaciones es fácil hacer demagogia y explicar, pues más o menos que con Franco vivíamos mejor, porque las pensiones, en fin, subían con el IPC, Esto es un peligro, que por cierto no es nuevo en Europa. Cuando hay miseria, cuando la gente se queda sin trabajo, sin derechos sociales, cuando le destruyen la vida, aparece la posibilidad de reacciones desesperadas. Y esto ocurrió en Europa en los años 30. Y no le ocurrió a un pueblo inculto, le ocurrió al pueblo alemán, que era el pueblo probablemente con mayor cultura de toda Europa, con un nivel importantísimo de investigadores, de científicos, con una tradición universitaria racionalista muy importante, pero un pueblo sometido a la desesperación y que aparece un demagogo y le echa la culpa a los judíos, a todo lo que se mueve, y que la salida, en fin, es la guerra, la jerarquía, el militarismo. Solo los movimientos sociales estamos en condiciones de romper esta dinámica, porque el liberalismo radical, el liberalismo que llevó a la crisis del 29,
que produjo millones de parados, de hambrientos y de miseria en Europa, fue el que amamantó al nazismo y al fascismo. Y como nos descuidemos, nos van a entrar por la ventana. Y frente a ello, ¿qué hay? Desde luego, hay intentar mantener la racionalidad, intentar apuntar de dónde viene la pobreza, pero sobre todo construir movimiento social y organización social para que la gente entienda que hay una salida que representa el camino de la igualdad, no el camino del racismo, no el camino de la opresión, no el camino de sálvese quien pueda, que se salven los fuertes, que se salven las naciones predestinadas para gobernar el mundo y los demás que se fastidien, sino que la salida está todas y todos juntos reivindicando lo que decía Manuel: el derecho a vivir bien, el derecho a vivir con dignidad, todos iguales, fraternales, pero con derecho a la sanidad, con derecho a la educación y con derecho a pensiones dignas. Y este fin de semana también se han registrado enormes movilizaciones en Canadá, que ya llevan 10 días, planteando que están hartos del control que el Estado está intentando montar sobre las gentes. Nosotros hemos defendido el derecho a vacunarse, el derecho a acceder a una sanidad, pero es cierto que los gobiernos están utilizando la epidemia para martirizar y silenciar a la gente. Se han levantado en Canadá los camioneros. Nos cuentan en el telediario que es gente de extrema derecha, que es gente que está loca, que está contra las vacunas. No, no, no. El problema es otro. El problema es que están sufriendo las arbitrariedades de un sistema sanitario y de protección que lo único que busca es proteger a las grandes empresas y a las empresas químico-farmacéuticas. Y que la gente que se tiene que mover de país está harta de la que la mareen. Yo os pongo un ejemplo. Dentro del ámbito de la universidad. Resulta que la universidad se abre y tenemos másters que vienen gente de diversos países. Resulta que en un máster que tenemos chavales que vienen de Argentina. Y en Argentina resulta que les pusieron la vacuna que viene de Rusia. Una vacuna que tenemos las vacunas europeas, hay las vacunas rusas, hay la de Cuba, hay las de China, y no parece científicamente demostrado que unas sean mejores que otras. ¿Pero qué les ocurrió a los chavales argentinos? Que no los dejaban entrar en España. ¿Por qué? Porque no se habían vacunado con las vacunas europeas, que deben ser eso, las únicas salvadoras y redentoras. Y después de marearles con papeles y tal, los chavales han acabado teniéndose que vacunar también con las otras. ¿Esto qué muestra? Que no tienen ningún interés en protegernos. El único interés que tienen es en defender su clientela. Y si estamos aquí en la Unión Europea, las empresas europeas norteamericanas, pues todo el mundo ahí con eso. Quieran o no quieran, sean mejores o peores. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que al final la gente se harta. Y resulta que Estados Unidos, ese país que le gusta tanto bloquear a los otros países, que lleva 50 años bloqueando a Cuba, pues se ha encontrado bloqueado en la frontera de Canadá. Porque Canadá, si lo miráis en un mapa, es muy grande. Pero Canadá, la gente vive más del 80% en la primera franja de los 200-300 kilómetros y de la costa este. Y resulta que los camioneros han cortado un solo puente y han bloqueado el comercio, el 80% del comercio entre Estados Unidos y Canadá.
¿Y se han puesto a escuchar lo que exigía la gente? No. Después de maldecirlos, de intentarlos, pues han enviado la policía, pero lo llevan claro, porque son decenas de miles de gentes que están protestando. Pero no solo esto, sino que este fin de semana la extensión se ha extendido a Bélgica, en Bruselas, en Austria, en Viena y sobre todo en París. Tampoco nos lo cuentan mucho los noticiarios. ¿Y qué exigía la gente en París, los chalecos amarillos que por enésima vez han ocupado los Campos Elíseos? Exigía transparencia en el tema de las vacunas y en el tema de las medidas sanitarias, que no pueden ser utilizadas para encerrar a la gente cada vez que molesta o para premiarla, como ha pasado en Inglaterra. Bueno, como ahora hay follón y me pedís la dimisión, pues Boris Johnson, ahora os doy el premio de ir sin mascarilla. No, las medidas sanitarias tienen que basarse científicamente. No tienen que servir ni para encerrar a la gente, ni para premiar, ni para castigarla. Las están utilizando para tomarnos el pelo. Pero es que en París también han salido en contra de los precios de la electricidad, y de los precios de la gasolina, y de los precios de la comida. Ahí está la gente en la calle. Y resulta que la gente está en la calle y los políticos están en otra galaxia, hablando de premiar otra vez a las grandes empresas, de rescatar otra vez a los grandes bancos, que por cierto, también esta semana pasada aparecía que los bancos españoles han tenido los beneficios más altos de los últimos 10 años, con toda la sinvergüencería, mientras nos matan a comisiones, mientras cierran los cajeros para que los abuelos tengan que esperar y poder despedir a trabajadores. Resulta que tiene los beneficios más altos del mundo, y el gobernador del Banco de España, el problema que ve no es que los bancos atiendan mal a la gente, no es que abusen de las comisiones, no, el problema es que las pensiones son muy altas. Eso es lo que ve el gobernador del Banco de España, que trabaja para los mismos que se están llevando las comisiones. Bien, tenemos una situación social compleja, pero una situación social que emerge en el movimiento. Les ha salido mal lo de vender el IPC medio, porque muchísima gente se está dando cuenta, desde los pueblecitos más pequeños de España, las grandes capitales, que eso es una estafa. Y nosotros, como explicaba Ignacio, hemos de continuar con la pedagogía. Hemos de seguirle explicando a la gente que el IPC es IPC, que cuando recortan el IPC a los pensionistas, mañana recortarán los salarios de los trabajadores, y que cuando recortan a los pensionistas su pensión de hoy, esa es la pensión de mañana de la gente que está trabajando. Por tanto, jóvenes, trabajadores, poneros las pilas, que también van a por vosotros. Y frente a ello, nuestro movimiento continúa, se extiende cada vez a más lugares del Estado, a pesar de la epidemia, a pesar de las dificultades, con creatividad. Mirad, esta movilización nos la planteamos cuando aprobaron la reforma, con la idea de que la gente se concentrara en las grandes capitales de provincias del Estado. Pero la gente luego creativamente ha decidido que con la epidemia y la situación, que ellos se manifestaban en cientos de pequeños pueblos, de ciudades, pero ahí estaban. Y esa llama la hemos de mantener y extender, porque al final, si llegamos a los 9 millones de pensionistas, nuestros adversarios son una ínfima minoría, y nosotros somos la gran mayoría de gente que lo único que aspira es a vivir bien, a vivir en paz, a vivir con dignidad. Y frente a ese deseo, el deseo de aumentar eternamente los beneficios, de acumular riqueza en manos de unos pocos, es algo que no se puede medir, que no es comparable con la exigencia, la legitimidad y la dignidad de lo que exige y plantea la mayoría. Compañeras y compañeros, sigamos adelante, extendamos el movimiento, la argumentación,
Y recordemos a aquellos que nos gobiernan hoy o mañana, que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.